¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. El día de hoy estamos viendo nuestro primer ejemplo del tema de límites y lo vamos a resolver primero desde el punto de vista gráfico. Para ello, huerquillos, vamos a guardar este material para que pueda hacer tarea, para que estudie para el examen y también para futuras generaciones. Chavillos, chavillas, ¿me autorizan grabar el presente video? Sí, profe. ¿Gustan abrir el micrófono para autorizarme, de favor? Claro. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Ok, Sí, muy bien. profe. Muchas gracias, chavillos, muy amables. Bueno, ahí le va, fíjese bien, ¿eh? Resulta que cuando empezamos a ver el tema del límite, decíamos que el límite es como una frontera. Es un valor al que nos vamos a querer aproximar, pero generalmente no tomamos ese valor. En el caso del punto de matemáticas, el límite, por ejemplo, de una función es cuando esta función toma un determinado valor, pero generalmente nos vamos aproximando hasta un determinado punto que probablemente va a ser una frontera y no la podemos alcanzar. Mire, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí en pantalla, tenemos una función f de x que es igual a una función racional. Función racional se entiende como una división. Por lo tanto, aquí explico que la función racional, pues en este caso es una división o una razón. Por eso se llama función racional. Chavillos, ¿qué es lo importante darnos cuenta aquí? Mira, en la parte del numerador, por ejemplo, tengo un trinomio y en el denominador, en este caso, tengo un binomio. Pero toda función, en este caso, siempre va a ser una relación entre dos variables. Una variable independiente y una variable dependiente. Dependiente, para que no se confunda ahí el concepto. Chavillos, ¿cuáles son las funciones, en este caso, que relacionan variables dependientes e independientes? Bueno, pues, por ejemplo, todas las que estuvimos aquí analizando previamente. Aquí vimos algunos ejemplos de la vida diaria, en donde, si se fijan, lo que colocamos en color moradito era la variable independiente. Y lo que está en verde, que es lo que queremos buscar o lo que queremos obtener como resultado, sería lo que tenemos en verde como la variable dependiente. Chavillos, entonces fíjate bien, ¿eh? ¿Qué es lo importante aquí? El tema del día de hoy es ver cómo están relacionadas la variable independiente x con la variable dependiente que debe ser la y. Por eso aquí, en nuestra función racional, huerquillos, la voy a colocar en moradito para seguir el mismo formato indicando que estas son las variables independientes. Chavillos, yo le pregunto a usted, f de x será lo mismo que yo colocara igualándolo a y. F de x es y. Esa es una pregunta. Sí. Ok, gracias. Sí, efectivamente. Si yo escribo f de x, es lo mismo que escribir y. Entonces, chavillos, nuestra variable dependiente en este caso viene siendo la y. Porque la y depende del valor que yo le coloque aquí a la x. Y para ello, vamos a ver cómo se comporta esta función. Es decir, ¿cómo analizo yo su comportamiento? Bueno, pues a través de una tabla. Es decir, vamos a tabular. ¿Qué significa? Pues vamos a hacer una gráfica. A eso se refiere cuando tabulamos. Y esta gráfica, huerquillos, es para determinar el lugar geométrico, es decir, el espacio que ocupa en el espacio, obviamente, mi función. Es el lugar que ocupa en un espacio geométrico. Entonces, chavillos, estos tipos de funciones tienen un comportamiento especial. Pueden ser líneas, pueden ser curvas, pueden ser cónicas, etc. ¿Qué voy a hacer entonces? Para yo poder interpretar el comportamiento que tiene una función como esta, que es una división, huerquillos, pues bueno, lo que hay que hacer es que todos estos puntos planteados aquí que tenemos de x, los vamos a sustituir en nuestra función. Entonces, como quien dice, me voy a traer mi función racional aquí en mi tablita. ¿Y qué voy a empezar a hacer, huerquillos? Pues bueno, voy a empezar a sustituir estos valores de x que yo tengo en mi tabla
Lo voy a empezar a colocar aquí. Al momento de ir sustituyendo cada valor de X, voy a ir obteniendo aquí valores de Y. Y estos valores de Y son los puntos que nosotros podemos ubicar en un plano cartesiano. Y después, todos estos puntos que vienen siendo sistemas de coordenadas X y Y, que voy a ir colocando en mi plano cartesiano, vamos a ir dibujando la gráfica que describe esta función. Por lo tanto, chavillos, empezamos a sustituir, por ejemplo, este valor de -3 en nuestra función. Y para ello le voy a pedir que en su calculadora me ayude a ir determinando estos valores. Fíjate bien. Aquí donde están las X, voy a ponerle un paréntesis porque vamos a colocar cada punto de mi tabla. En este caso corresponde al -3. Por ello, le voy a pedir que en su calculadora haga el cálculo para obtener esta Y. Chavillos, ¿cuánto nos va a dar nuestra primera Y de nuestra tabla? -9, creo. Casi estoy seguro que sí es -9, profe. Muchas gracias, Moisés. Así es. Nuestro primer resultado va a ser -9, es correcto. Chavillos, ¿qué sucede ahora con este -2? Vengo y lo sustituyo aquí en mi función. Entonces, ahora en lugar de 3 negativo, pues tenemos un 2 negativo. Yo le pregunto a usted entonces, ¿qué valor vamos a obtener aquí para X igual a -2? -8. Correcto, Moisés, muchas gracias. La respuesta es afirmativa. Bueno, chavillos, seguimos sustituyendo. Ahora en lugar del -2, colocamos el -1 para ver cómo se comporta nuestra función. ¿Qué valor sería? Sale error. Ok. En nuestra calculadora nos va a marcar como un error matemático o error de sintaxis. Error. Entonces, fíjense bien. Esta característica especial es importante porque, tomen nota, todas las funciones racionales, es decir, todas las funciones que están expresadas en forma de división, en forma de razón, debo de fijarme siempre qué es lo que sucede en el denominador. En este caso tengo un x más 1. Chavillos, si yo hago el despeje de este x más 1, voy a encontrar que en x igual a -1, mi función va a tener un pequeño detalle y lo vamos a describir a continuación. Chavillos, si yo sustituyera el valor de -1 en mi función, voy a encontrar que en el numerador me va a dar un 0. Fíjate bien. -1 al cuadrado sería positivo. 1 positivo. Luego acá, menos por menos sería más. 5 por 1, 5. 1 más 5 serían 6. -6 me va a dar un 0. Y luego acá, mira, -1 más 1 va a ser un 0. Sabios, este tipo de funciones que están escritas en forma de razón, lo característico que me dice es, debes de tener mucho cuidado en el denominador. Porque cuando la x valga -1, nuestra función va a tener una indeterminación. ¿Qué significa que tenga una indeterminación, huarquillos? Significa que en este punto, donde la x vale -1, mi gráfica no está definida, es decir, no sabemos qué es lo que está ocurriendo en la y. Por eso, chavillos, yo le comparto. Aquí no podemos definir qué valor tiene mi función. Esto es súper importante. Por lo tanto, en este curso de cálculo diferencial, a través del tema de límites, que es una herramienta muy buena, lo que vamos a hacer es empezar a ver qué es lo que sucede cuando x tiende a -1. Es decir, el concepto de límite me dice, bueno, si en el -1 no sabes qué es lo que está ocurriendo porque hay una indeterminación, nos vamos a acercar muy cercanos al -1 por el lado izquierdo y por el lado derecho, es decir, alrededor de este punto. Y vamos a encontrar qué es lo que sucede. Por lo pronto, hasta este momento,
Lo único que me resta hacer es tomar nota. Primero, cada vez que yo tenga una función en forma de división, en la parte de abajo, huerquillos, este x más 1 es como si yo tuviera un despeje. Y digo, este es como si tuviéramos un x más 1 igual a 0. Y lo que hago es despejo el valor de la x. Ese, si está sumando, pues pasaría restando del otro lado del igual. Y lo que me diría o me indicaría sería, cuando tengas una función en forma de división, el denominador igual a la 0, despéjalo para que sepas o conozcas que en ese valor de x, que en este caso es menos 1, tu función no existe. Es decir, tu función tiene una indeterminación. Hasta aquí, chavillos, ¿vamos claros con este ejemplo? Les encargo de favor que levanten su mano virtual. Sí, estamos conscientes y queda claro hasta aquí. Ok, 14, 15, 16. Muy bien, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Chavillos, cuando tengan alguna duda, por favor, adelante con la pregunta. ¿De qué nos damos cuenta aquí entonces? Cuando yo ya determiné que en x igual a menos 1 es donde está la indeterminación, bueno, voy a continuar calculando los demás valores de y. Y ahorita nos enfocamos para ver qué es lo que sucede en el menos 1. Chavillo, yo le pregunto a usted ahora, ¿qué pasa si sustituimos este 0 en nuestra función? ¿No existe? A ver, chéquele bien, por favor. Da Es que menos según yo 6. sale, Ok, sí tiene o un sea, valor, menos 6 ¿verdad? arriba, pero 0 abajo. No, ahí le encargo de favor que cheque bien eso, ¿no? Porque es un menos 6. Ahí cheque nomás ahí en las operaciones. Posiblemente le faltó un signo. Ayúdeme a checarlo de favor. Cuando yo sustituyo el 0, en este caso me va a dar ahora un menos 6. Chavillos, ¿qué sigue? Fíjese bien. Vamos a sustituir el valor de 1. ¿Me pueden decir qué valor de y se genera con x igual a 1? Menos 5. Correcto, entonces sería menos 5. ¿Qué pasa cuando x vale 2? ¿Cuánto vale y? Menos 4. Ok. ¿Qué pasa cuando mi función evaluamos con x igual a 3? Menos 3. Muy bien, excelente. De acuerdo a lo que acabamos de determinar en mi tabla, me doy cuenta, huerquillos, que para el valor de x menos 3, tengo un valor de menos 9. Estos son pares coordenados, es decir, estos son puntos que yo voy a ubicar en una gráfica. Entonces voy y busco el menos 3 en x y luego busco en la y el menos 9. El menos 2 lo busco en x y después en y busco el menos 8. Ahí es donde vamos a ir colocando los puntitos. De cualquier manera, ahorita lo hacemos de manera gráfica para que se dé cuenta. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjate bien. Resulta que cuando yo sustituí el valor de menos 1, aquí es donde mi función dice no existe, o sea, no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Cuando ustedes vieron el tema de precálculo, o cuando vieron esta parte también en geometría analítica, encontramos que se llamaban las asíntotas, que eran unas líneas que se trazaban y era donde nuestra función no existía y era una frontera. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjate bien. Resulta que esta función vamos a tratar de analizarla un poquito más cercano a este valor de menos 1. ¿Qué voy a hacer, huerquillos? Bueno, me voy a acercar al menos 1 por el lado izquierdo, es decir, antes de menos 1 y el después del menos 1. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mire, lo voy a hacer mediante una recta numérica, sobre todo porque como vamos a trabajar valores muy pequeñitos desde el punto de vista decimal, entonces es un poquito complicado hacerlo en la tabla directo. Por ello,
vamos a usar la recta numérica. Y se las presento aquí en pantalla, que es lo que vamos a analizar. Fíjese bien, ¿eh? Aquí está. Vamos a ver. Estamos viendo en pantalla el archivo de PowerPoint, chavillos. Sí. Sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Fíjense bien. Tengo una recta numérica aquí, donde el 0 es la parte central. Del lado derecho del 0 son los positivos. Del lado izquierdo del 0 son los negativos. El negativo se escribe a un lado del número, o también lo puedo escribir aquí arribita. Es lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Resulta que mi función me dice que en x igual a menos 1, no sabemos qué es lo que está pasando. Por ello, chavillos, aquí en el menos 1, huerquillos, aquí, exactamente en este punto, lo que voy a hacer es, voy a analizar qué está sucediendo antes del menos 1 y después del menos 1, porque en este caso el menos 1 es mi frontera. Ese es un valor que yo no puedo seleccionar cuando yo sustituyo en mi gráfica. Entonces quiero saber qué pasa alrededor de este valor cuando calculo el valor de y. ¿Cómo lo voy a hacer, chavillos? Fíjate bien. Es como si aquí hiciera yo un zoom, es decir, acercara aquí un poquito más este valor de menos 1 y voy a checar que este espacio que tengo de este lado izquierdo y este espacio que tengo de este lado derecho lo voy a analizar. ¿Cómo? Mira, haz de cuenta que llego y coloco un zoom, es decir, me acerco, huerquillos, y resulta que este menos 1 va a ser ahora mi parte central de mi recta numérica. De hecho, la voy a poner exactamente aquí de este menos 1 que tengo yo aquí. ¿Por qué? Porque ahora esta línea que yo tengo acá ya no son todas estas que están aquí secuenciadas. Antes del menos 1, huerquillos, pues viene siendo el menos 2. Es el que voy a colocar exactamente aquí. Entonces, si queda claro, lo que estoy haciendo es, me voy a aproximar cada vez más a este valor de menos 1, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Y en esta área o en esta sección es donde nos vamos a enfocar. Significa, chavillos, que voy aquí a dividir una vez más esta sección en 10 partes iguales. Y es exactamente lo mismo lo que voy a hacer del lado derecho. Y antes del menos 1, por el lado derecho, lo voy a dividir también en 10 partes iguales. ¿A qué es a lo que voy? Si te fijas, ya no están tan amplios los rangos. Ahora me estoy enfocando un poquito más alrededor de este menos 1. En este caso está el menos 2 y el 0. Chavillos, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría exactamente la mitad de este nuevo rango. Yo le quiero preguntar, si aquí está el menos 1 y aquí está el menos 2, ¿qué valor es la línea roja que acabo de indicar aquí? Menos 1.5. Es correcto, muchas gracias. Entonces, chavillos, aquí sería el menos 1.5. Entonces, huerquillos, lo voy a indicar aquí en color rojo. Aquí esta rayita representa el menos 1.5. Y miren, yo lo que les decía, lo que quiero saber es qué sucede alrededor del menos 1. Por lo tanto, me voy a acercar al menos 1 por el lado izquierdo. El hecho de acercarme por el lado izquierdo es, voy a colocar aquí esta flechita, solamente para indicar que me voy a acercar por el lado izquierdo a ver qué es lo que está sucediendo alrededor de este punto. Por lo tanto, chavillos, si aquí hay un menos 1.5, yo le pregunto a usted, ¿qué valor sería esta rayita que tengo aquí que estoy marcando? ¿Qué valor va aquí? Sería el menos 1.4. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. La idea es irme acercando a este menos 1 cada vez más.
Entonces yo le pregunto a usted ahora, ¿qué valor tendría esta rayita? Menos 1.3. Quiero que te acuerdes de algo importante. Estamos del lado de los negativos. Por eso si me acerco hacia el lado izquierdo, el número se va haciendo en la parte numérica más pequeñito. Pero recuerda, a medida que me acerco al menos 1, realmente estos números del lado negativo son los más grandes, ¿eh? Esto es importante. Ellos, aquí entonces sería un menos 1.2. Y por último, me doy cuenta que aquí voy a colocar el menos 1.1. Chavillos, hasta aquí vamos claros con los números que acabo de colocar en esta nueva organización de 10 líneas dentro del menos 1 y menos 2. Ok, gracias por levantar la mano virtual. Recuerden que si tienen alguna duda, lo pueden consultar. Bueno, pues resulta que si yo me quiero aproximar por el lado izquierdo al menos 1, me doy cuenta que lo puedo hacer cada vez más y más cerca. Menos 5, menos 1.4, menos 1.3, menos 1.2, menos 1.1. Chavillos, si me acerqué por el lado izquierdo, bueno, pues también lo puedo hacer por el lado derecho. Entonces llego y me aproximo un poquito más ahora, pero por el lado derecho. ¿Qué significa? Aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Esta rayita sería exactamente la mitad. Me doy cuenta entonces que el valor que yo tengo de este lado, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? 0.5. Correcto. 0.5. Muchas gracias, Moisés. Ah, no, menos 0.5, perdón. Es correcto. Menos 0.5. Ahora entonces yo le pregunto, la rayita que se encontraría aquí, del lado izquierdo al menos 0.5, ¿qué valor sería? Menos 0.6. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí sería menos 0.6. Por lo tanto, el siguiente puntito sería el menos 0.7. Y el que le sigue sería el menos 0.8. Ya para terminar, sería, chavillos, el menos 0.9. Ahí está. Fíjate bien. Cuando en mi función sustituyo los valores de x, para todos estos de acá sí existe. Es decir, para todos los positivos existe. Para todos los negativos también. Pero nos estamos enfocando en nuestra tabulación desde el menos 3 al 3. Esa fue la franja que nosotros establecimos en nuestra tablita. Por eso aquí lo voy a poner al fondo. Y solamente aquí estoy indicando que nos estamos enfocando en esa franja. Entonces, chavillos, fíjate bien, aquí va a haber un punto importante. Este es el rango que yo estoy estableciendo, es el que estoy estudiando aquí apenas. Pero me doy cuenta que en el menos 1 no sabemos qué pasa. Por eso hicimos este zoom. Pero el cálculo, habíamos visto que una característica que tiene es que es infinitesimal. Es decir, que me voy a aproximar cada vez más a este menos 1 para saber qué es lo que sucede aquí en este punto. El hecho de que diga que es infinitesimal significa entonces que desde el punto de vista pero muy pequeño, me voy a estar aproximando cada vez más a este valor. Por lo tanto, chavillos, voy a aproximarme un poco más. Igual, por el lado izquierdo y por el lado derecho. ¿A quién? Al menos 1. Por lo tanto, este menos 1, vengo y lo coloco una vez más aquí abajo. Y fíjense bien, entre el menos 1 por el lado izquierdo
tengo este menos 1.1. Es decir, me voy a ir todavía más pequeñito el valor. Y voy a hacer un zoom. Me voy a acercar exactamente en este pequeño espacio. Por el lado izquierdo y, chavillos, pues también por el lado derecho. Y si esto hago, significa entonces que ahora sí me estoy aproximando cada vez más a este valor de menos 1. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? El valor que yo estoy tratando de encontrar va a ser más preciso y más exacto al quererme yo acercar a este valor de menos 1. Chavillos, esto también lo voy a dividir en 10 partes. Y obviamente, lo que yo voy a tratar de encontrar en el valor de y es un pronóstico. Chavillos, el cálculo diferencial tiene muchísimas aplicaciones y una de ellas es el de pronosticar o proyectar un resultado, aunque no lo conozcamos, porque en el menos 1 no sabemos cuánto vale y. Pero lo que nosotros podemos hacer es hacer un pronóstico, acercarnos lo más posible y decir, en menos 1, realmente el valor es tal. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ok. Fíjate bien entonces. Aquí empecé a hacer una división en 10 partes, pero pueden ser 20 partes, pueden ser 30 partes iguales o 100 inclusive. ¿En qué me voy a enfocar? Me voy a enfocar de la mitad hacia acá. Aquí serían 1, 2, 3, 4, 5. Quiero que te des cuenta de algo importante, ¿eh? Aquí exactamente en esta parte, yo voy a hacer un acercamiento y voy a colocar ciertos valores. Y quiero que te des cuenta de algo. Los valores que yo voy a colocar aquí pueden variar y eso depende de ti, de qué tan cercano lo quieras hacer al menos 1. Sabemos que aquí el extremo va a ser el menos 1.1, pero si yo me quisiera acercar cada vez más, yo podría definir, bueno, que aquí exactamente en esta mitad, yo poderle poner el menos 1.01. Y eso tú lo defines. No necesariamente tiene que ser una división en 10 partes iguales. Chavillos, entonces aquí sería el menos 1.01. Eso usted lo define, ¿eh? Como lo quiera hacer. Pero lo que sí quiero que tenga en cuenta es que de aquí en adelante tenemos que acercarnos desde el punto de vista infinitesimal, es decir, cada vez más y más y más pequeño el valor. Por lo tanto, si yo aquí escogí el menos 1.01, voy a escoger un valor más pequeñito. Por ejemplo, puede ser voy a poner aquí un ladito, va a ser menos 1.001. Y si te fijas, este valor ya es más chiquito. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Huerquillos. Ok, gracias, gracias. Vamos a hacerlo más pequeñito todavía. ¿Qué le tendría que agregar entonces? Un cerito más. ¿Otro cero? Muy bien, Monse, muchas gracias. Y si me quiero acercar un poquito más, bueno, pues ya hay que agregarle un cerito, que es la clave en este caso, para acercarme cada vez más a este menos 1. Y por último, ya para estar prácticamente cerca de este menos 1, chavillos, pues me acerco una vez más y le agrego aquí entonces un 0. Por lo tanto, chavillos, este valor que tenemos aquí ya es lo más cercano al menos 1. Usted puede escoger todavía más cercano, ¿eh? Pero le puede agregar la cantidad de ceros que usted guste. Pero la idea es que entre más cercano al menos 1 lo tengamos, entonces ese valor que estamos tratando de proyectar o de pronosticar va a ser mucho más exacto. Chavillos, si eso hice del lado izquierdo al menos 1, bueno, pues también lo voy a hacer del lado derecho. Entonces, huerquillos, voy a hacer lo siguiente. Tengo aquí el 0.9 negativo. Me voy a ubicar aquí exactamente a la mitad. Sería 1, 2, 3, 4, 5.
Y al ubicarme aquí, me doy cuenta que puede ser la mitad. Pero, bueno, eso ya depende de mí y de cómo yo quiera determinar mi escala. Al menos sí sé que si yo a este número le agregara un 9, estoy seguro que me estoy acercando cada vez más al -1 por el lado derecho. Entonces, chavillos, el punto 9 negativo con respecto a el punto 99 negativo estaría más lejos. Por ello, si me quiero acercar más a este -1, ¿qué le tendré que agregar? Otro 9 en su parte decimal. Si me quiero acercar un poco más, tendríamos que agregarle entonces otro 9 en la parte decimal. Si me quiero agregar, si me quiero acercar, perdón, le tendré que agregar aquí otro 9. Y si te fijas, estos valores son cada vez más cercanos al -1. Chavillos, chavillas, le pregunto, ¿vamos claros hasta aquí con el ejercicio? Levante su mano virtual si estamos claros, de favor. ¿14, 15, 16, 17, 18, 19, 20? Muy bien, muchas gracias, chavillos, muy amables. Bueno, pues resulta que ya me acerqué bastante al -1, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Por eso esta parte de aquí la vuelvo a colocar, solamente para recordar que hice este acercamiento por los dos extremos. ¿Qué voy a hacer aquí? Fíjate bien. Voy a imprimir pantalla de esta sección que yo tengo acá, porque estos valores son los que voy a poner en mi tabulación, en la tabla que yo estaba trabajando en mi archivo de Word, en donde sustituía los valores de X. ¿Por qué, huerquillos? Porque esto que yo tengo aquí vienen siendo los valores de X. Me estoy acercando al -1 para poder proyectar el valor de Y. Por eso, miren, esta tablita que acabo de generar, me la voy a llevar. Y lo hago así de manera vertical, porque obviamente este es lo que yo tengo que ubicar en mi tabla. Me la voy a traer acá. Vamos a verlo, huerquillos. Voy a compartir mi archivo de Word. Y lo voy a poner aquí tantito abajo de mi tabla. Chavillos, ya estamos viendo en pantalla nuestro archivo de Word. Sí, profe. Muy bien, gracias, Moy. Bueno, pues aquí está la tablita que voy a sustituir acá arriba. ¿Qué voy a hacer? Mira, me doy cuenta que antes del -1, es decir, por el lado izquierdo, puedo sustituir todos estos valores. Que después del -1, es decir, por el lado derecho, puedo sustituir todos estos valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjate bien. Aquí exactamente en esta sección, le voy a agregar, aquí le voy a agregar unas columnas, perdón, unos renglones en la parte superior. Le vamos a colocar solamente 3. Y también lo vamos a hacer en la parte inferior. Chavillos, el hecho de que yo te traiga la tablita de manera vertical es porque luego a veces cuando trabajamos con los números negativos es un poco confuso a la hora de ir determinando estos valores. Por eso yo les recomiendo que utilice la recta numérica para ir escribiendo estos valores que tenemos aquí. Voy a escribir los 3 más cercanos al -1 por el lado izquierdo y los más cercanos al -1 por el lado derecho. En este caso serían, ¿con cuántos ceritos? 1, 2, 3, 4, 5 ceritos. Entonces, chavillos, aquí sería
con el menos 1.12345, 1. Esos son los valores. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Este es el más cercano. Entonces, este estaría aquí. Acá le quito un cerito. Y aquí le quito 2 ceritos. Hasta aquí, huerquillos, vamos claros cómo estamos llenando nuestra tabla de X con las X. Muy bien, muchas gracias. Ahora, después del menos 1, el más cercano, pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6, 9, huerquillos. Pues vamos a hacerlo. Sería menos 0.12345, 6. Este sería el más cercano. Y luego el que está antes de sería con un 9 de menos. Y el que le sigue sería con 2 9 de menos. Así estaría. ¿Qué le voy a pedir ahora? Bueno, si usted en su calculadora ya tiene escrita su función, le voy a pedir de favor entonces que ahora estos valores que tenemos aquí los vamos a sustituir en nuestra función, porque son con los que vamos a trabajar para determinar el valor de y. Por lo tanto, aquí voy a hacer mi tablita un poquito más larga, porque vamos a sustituir los valores. Sería con menos 1.0001. Están. Caballos, ¿me ayudan a determinar cuánto vale nuestra y para este menos 1.0001? ¿Me dicen por favor cuánto vale? Adelante, Mariana, ¿cuánto le da? No, profe, todavía no me sale, perdón. Ah, ok, está bien, muy bien. Vamos a checar. A ver, huerquillos, chéquele, ¿cuánto le da? Menos 7.0001. ¿Con 3 ceritos? Ajá. Muy bien, Moisés, muchas gracias. Caballos, pues bueno, ahora hay que sustituir con 4 ceritos. Entonces ahí en la calculadora le agregamos un cerito más para checar. Pues el resultado igual nomás se le agrega un 0, ¿no? Ok, nada más quiero que lo confirme de favor. Profe, y por decir en el examen, o bueno, pues sí, en el examen nos va, bueno, para encontrar el valor que queda así como en error, igual vamos a usar ese rango de lo más cercano posible. Sí, de hecho podemos trabajar estos mismos decimales para ya tener una certeza de cuál es el proceso que usted va a seguir. Entonces, si utiliza estos decimales, mire, ya no tiene pierde, puede usar los mismos. Ok. Sí, profe, sí, ya el resultado nomás se le agrega un 0. Correcto. ¿Y qué pasa si le agregamos un cerito más para determinar mi nuevo valor de y? Se le agrega igual otro 0. Ok, perfecto. Entonces, le agregamos un cerito más. Y ese sería el resultado. Chavillos, se fijan entonces que entre más cercano al menos 1 estemos, estoy encontrando el valor de y. No puedo sustituir el menos 1 porque me sale una indeterminación. Pero si lo hago antes del menos 1, bien cerquita, me puedo dar cuenta que me sale menos 7.0001, menos 7.00001. Y si te fijas entonces, ¿a qué valor me estoy acercando en la y? ¿A qué valor me acerco, chavillos? ¿Más 7? Es correcto. Me estoy acercando a menos 7.
por el lado izquierdo. Chavillos, vamos a hacerlo ahora con los otros valores. En este caso, por el lado derecho al -1. En este caso sería menos 0.9999. Vamos a ver. Adelante, chavillos. ¿Cuánto da el valor? ¿Cuánto le da Luis Ángel? Aún no lo he hecho, profe. Ok, hay que sustituir el valor en la función, en la calculadora, por favor. Profe, no sé si esté bien, pero me da 1.000007. Ok, hay que checarlo porque si hay un errorcillo. Por favor, Mariana. Fíjese, cuando usted coloca la función en la calculadora, ya nada más le pone con la flechita regresar y ya nada más modifica el numerito. Chéquele, chéquele. Da menos 6 punto y 2,469. ¿Sí? Ah, no, si es en el 4. No han de ser 4 nueves entonces. A ver, espérame, es que le puse 6. O sea, en el de hasta arriba, abajito del -1, ahí sí es menos 6 punto y 6 nueves. Ok, ahorita nada más nos vamos a acercar al -1 por el lado derecho con el valor más pequeñito, ¿sale? Ah, ok. Ahí va. Ayúdenme, de favor. Sí. Sí, es con 4 nueves. Así, menos 6 con 4 nueves. Perfecto, muchas gracias. Chavillos, ahora sí hay que sustituir el otro valor, entonces le agrego nada más un 9 a mi función. ¿Y cuánto nos va a dar? Lo mismo, pero con 5 nueves. Perfecto, le agregamos un 9. Chavillos, sustituyendo el otro valor, lo agregamos. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto nos da ahora? Con 6 nueves. Perfecto. Entonces, me doy cuenta que si yo me acerco al -1 por el lado derecho, tengo menos 6.9999 y luego menos 6.99999 y luego menos 6.999999. Chavillos, ¿a qué valor me estoy aproximando por el lado derecho entonces? Al menos 7. Es correcto, al -7. Y si se fijan, no estoy utilizando el valor de -1. Por lo tanto, huerquillos, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Fíjese bien, importante. Voy a agregar aquí una tablita más por lo siguiente. Chavillos, pues resulta que si yo me acerco al -1 por el lado izquierdo, que era lo que veíamos ahorita de manera gráfica, bueno, pues voy a poner aquí, huerquillos, lo que trabajábamos de manera gráfica. Lo voy a poner aquí en dibujito.
Ahí le va, permítame un segundito. Fíjese bien. Resulta que me estoy acercando por el lado izquierdo, en este caso a el -1. Aquí está. Aquí lo estoy indicando porque obviamente es importante todas las anotaciones que podamos tener de nuestro ejercicio. Por eso lo estoy aquí acomodando. Chavillos, me acerqué por el lado izquierdo, pero también por el lado derecho, Ahí le va. Déjenme coloco aquí en la tablita. También mi aproximación. Lo voy a poner aquí abajito. Este dibujito. Ahí está. Fíjate bien, Son bien importantes todo este tipo de notaciones que yo le coloco en el ejercicio, sobre todo para que después recuerde cuando vaya a estudiar. Fíjese bien, Ahí le va. Chavillos, pues resulta, yo hice un pronóstico. Como ya me decía aquí que mi función era un 0/0, cuando la x valía -1, bueno, entonces yo no sabía qué valor realmente aparece aquí en la función. ¿Qué hice? Me acerqué por el lado izquierdo al -1 desde el punto de vista infinitesimal, es decir, bien pequeñito el valor. Cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito iba generando este valor. Miren, le otorgué los valores a las x. Y dije, me estoy aproximando al -7 por el lado izquierdo. Y luego, ¿qué hicimos? Lo mismo, pero del lado derecho al -1. Me fui acercando al -1 en las x y generé este valor en y. Y me di cuenta, chavillos, que también era un -7. Por lo tanto, concluyo el tema con lo siguiente. Resulta, chavillos, que cuando yo me aproximo por el lado izquierdo, estoy utilizando el concepto de límite cuando lo hago desde el punto de vista infinitesimal y escribo la siguiente expresión. El límite de mi función, es decir, la aproximación que estoy logrando yo por el lado izquierdo, es el límite de f de x. ¿Por qué f de x, huerquillos? Porque acuérdate que esta f de x viene siendo esta función que yo tengo acá arriba. ¿Sale, vale? Es esta. Escribo nada más el f de x, pero yo también puedo escribir toda la función en forma de división. Y voy a escribir, como me estoy aproximando por el lado izquierdo, digo así, cuando la x se aproxima, es decir, con una flechita, en este caso me voy a aproximar al -1. ¿Se está fijando cómo yo estoy escribiendo mi expresión? El límite de mi función, es decir, el valor frontera al que me quiero aproximar, sería cuando x tienda a -1. Cuando yo digo me aproximo por el lado izquierdo, aquí, chavillos, le voy a agregar un signo negativo. Este signo negativo es importante porque me indica que me estoy acercando por el lado izquierdo. Entonces, fíjate bien, Lo voy a poner inclusive aquí en color rojito para el exponente. Y a la función, bueno, la vamos a dejar así en color verdecito. Entonces, fíjate bien. El límite de mi función cuando x se aproxima a -1 por el lado izquierdo, huerquillos, ¿cuánto vale? -7. Esa fue la aproximación que dijimos, ¿no? Es decir, en el -1 no sabíamos cuánto valía.
Pero cuando me aproximé de manera infinitesimal, nos dimos cuenta que generábamos el -7. Y chavillos, esto también lo hicimos, pero del lado derecho. Mira, nos dimos cuenta que cuando le asignaba los valores a la X, obtenía esos valores de Y. Por lo tanto, chavillos, estoy sacando también un límite, es decir, una aproximación de mi función, el límite de la función cuando X tiende a -1, pero ahora aquí el exponente le pongo un positivo. El positivo significa que me estoy aproximando por el lado derecho. A eso es lo que se le conoce como límites laterales, por el lado izquierdo, por el lado derecho. Y este -1, obviamente, es el valor que nosotros no sabíamos cuánto valía mi función en Y. Entonces, cuando me aproximo al -1, huerquillos, eso es importante, ¿eh? Por eso le estoy poniendo aquí color moradito. Porque ese es el valor de la X que estábamos tratando de determinar en Y. Ahí está. Me doy cuenta que también por el lado derecho sale -7. Chavillos, entonces, importante. Si en mis límites por el lado izquierdo y lado derecho, que se le conoce como límites laterales, porque es por los lados del -1, si estos dos son exactamente iguales, concluyo que mi función realmente existe por este pronóstico que yo estoy determinando aquí. Entonces aquí voy a decir el límite de mi función. El límite de mi función. Cuando X tienda al -1, pero aquí ya no le escribo el exponente. Solamente le escribo -1, porque ya esto es concluyendo. Cuando el límite de mi función, cuando X se aproxima a -1, estos dos valores concluyen al mismo resultado, podemos definir entonces que mi función tiende a -7. Chavillos, chavillas, ¿está claro esta parte del ejercicio hasta aquí? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias por levantar su mano virtual. Y bueno, pues esto lo podemos interpretar en una grafiquita. Miren, estos puntos de X y de Y, nosotros los podemos graficar. Si lo hiciéramos en papel o en el pintarrón, sería un poco complicado. Por eso el día de hoy vamos a aprender cómo hacerlo con un software. Y este software lo podemos encontrar en el internet. Se lo voy a compartir. Fíjate bien, ¿eh? Quiero que veas qué es lo que va a suceder cuando hagamos la gráfica de esto, cuando X vale -1. Quiero que veas qué es lo que aparece. Por lo pronto, chavillos, dejo de compartir el archivo de Word y me voy a ir a un programita. Te lo voy a poner aquí primero para buscarlo y para poderlo encontrar. Voy a compartir aquí en pantalla una página web. Lo voy a poner aquí en pantallita. Checa bien, por favor. Te voy a poner aquí el Google. ¿Qué vas a escribir? Porque esto lo vas a usar mucho para tus ejercicios. Le vas a poner Symbolab, así con Y. Symbolab, le das un clic. Dice después solucionador matemático Symbolab. Le damos clic y me va a aparecer esta paginita. Vaya tomando nota porque esto le sirve para inclusive estudiar para su examen de admisión. El Symbolab es un software que me ayuda a resolver ejercicios matemáticos. Entiéndase álgebra, geometría, cálculo, etc. Me voy a ir aquí a la parte de gráfico, le doy un clic aquí en arribita, donde dice gráficos, y voy a poder yo realizar el esbozo de una gráfica, es decir, voy a poder determinar el lugar geométrico de cualquier función. Fíjate bien, por ejemplo, tú ya anteriormente en algún curso anterior de matemáticas, por ejemplo en geometría analítica, habías analizado las funciones.
¿Qué te decían, por ejemplo? Si tú tienes y es igual a x, se va a dibujar una gráfica como esta. Es decir, es una gráfica lineal, es una recta. Pero ¿qué pasa si tú tienes una y igual a, y vamos a escribir x cuadrada? Órale. Una ecuación cuadrática es una parábola, que es como lo tenemos aquí en pantalla. ¿Qué pasa si ahora la x tuviera un exponente al cubo? Y es igual a x al cubo. Si te fijas, ahora es la que tenemos aquí en verde, mira. Este es el lugar geométrico para esta función. Chavillos, usted vio muchísimos tipos de funciones, inclusive vio logaritmo natural de x. Y la que tenemos aquí en azulito, mira, ese es el comportamiento de una función logarítmica. Bueno, pues tenemos muchos tipos de funciones. Y en este caso vamos a graficar la que acabamos de resolver. Lo voy a dejar en color azul, por eso voy a borrar toda esta sección que yo tengo aquí. Y ahora, huerquillos, pues voy a graficar la función que acabamos de analizar. Y dice x cuadrada menos 5x menos 6. Entonces voy a poner y es igual a, luego acuérdate que es una división, sería x cuadrada menos 5x menos 6 entre, fíjate bien, ¿qué pasa si le coloco una x? Fíjate qué forma tiene. Pero a esta x le sumo 1. Entonces, chavillos, la gráfica que acabo de obtener aquí viene siendo una línea recta. Caramba, qué contraste, porque si te fijas, ahorita yo te expliqué que cuando tenemos una x elevada al cuadrado es una parábola. Más adelante, cuando analicemos el límite, pero ahora no gráfico y analítico, te vas a dar cuenta el por qué es una recta. Por lo pronto, yo solamente te adelanto. Esta función que tenemos aquí se puede simplificar el numerador y el denominador y por eso solamente me queda una línea, chavillos. Por eso es una línea recta. Al simplificar mi función, puedo hacer que realmente mi función sea una x, que esté elevada a la 1. Pero eso lo vamos a ver cuando lo veamos desde el punto de vista analítico. Por lo pronto, te invito a que veas qué sucede con el valor de menos 1. Mira, aquí, cada cuadrito vale 1. Entonces aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Chavillos, cuando la x vale menos 1, sería aquí. ¿Cuánto vale y? Mira, ya te fijaste que aquí exactamente hay un puntito, pero está como que huequito. A ese se le conoce como punto abierto. Significa, chavillos, que si yo hiciera mi tabulación en mi libreta, colocando el menos 3, menos 2, menos 1 en x, sí voy a encontrar mis valores de y. Entonces hago esta grafiquita, hago esta gráfica, pero cuando llego al menos 1, aquí es donde no sabemos qué está pasando con nuestra función. Antes del menos 1, pues es el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pues sí, miren, sí tiene todos sus valores la gráfica. Solamente aquí en este punto se ve como un puntito abierto porque ahí la función no sabemos qué ocurra con ella. Pero el límite que acabamos nosotros de determinar fue quien me ayudó a definir qué pasaba ahí. Es decir, cuando yo trabajé en este caso mi límite, es decir, empecé a evaluarlo desde el punto de vista de los decimales, valores bien pequeñitos, me di cuenta que aquí en las y, huerquillos, sí estamos determinando el valor y nos estamos acercando al valor de menos 7, que es el de aquí, miren. Aquí dice menos 5, menos 6, menos 7. Y este menos 7 es el de la y para x igual a menos 1. Aunque yo sustituya el menos 1 en la gráfica y me dice que no sabemos qué pasa, los límites me ayudan a pronosticar este valor. ¿Cuál valor? Pues el valor de menos 7. Chavillos, ¿sí queda claro esta parte gráfica de mi límite? Levante su mano virtual si está claro esto. Ok,
Ok, muchas gracias, muy amables, muy amables. Voy a dejar entonces de compartir esta paginita. Nos vamos a ir a nuestro archivo de Word y me voy a llevar esta grafiquita a mi archivo de Word para poderlo trabajar. Es importante que aprenda a manipular este software porque le va a servir para hacer su tarea. Los ejercicios sugeridos que le voy a compartir para que practique. Y pues bueno, chavillos, miren, aquí está. Aquí está nuestra gráfica. Aquí está el punto abierto. Pero gracias a que trabajamos desde el punto de vista nuestro límite para pronosticar cuánto vale la x menos 1 en y, nos pudimos dar cuenta que realmente va a valer menos 7. Y aquí en la grafiquita lo confirmamos. Menos 5, menos 6, menos 7 en y. Para la x igual a menos 1. Chavillos, chavillas, con esto terminamos la explicación, en este caso, de nuestro primer ejercicio, que corresponde a esta función racional. Chavillos, yo le pregunto a usted, ¿queda claro el ejercicio que acabamos de realizar? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias por levantar la mano virtual. Gracias por participar en la elaboración de este video. Muy amables.